y lo represento sobre el eje real positivo. Bien. Entonces, acá se pone en evidencia que hay otra potencia dando vuelta, que es la potencia que involucra a las dos bobinas, a la bobina de 5 ohms y a la bobina de 4 ohms. Ustedes vean que la única potencia que consume el circuito, este circuito va a tomar temperatura, solamente unos elementos donde va a estar consumida permanentemente la potencia. Y va a ser en las dos resistencias, en la resistencia de 10 ohms y en la resistencia de 3 ohms. Mientras que en las bobinas, esa potencia, que se la llama potencia reactiva, y es un número imaginario, es una potencia que es tomada de la fuente de alimentación, y luego de vuelta. O sea, esta es una potencia que no se consume, la que se origina acá. Por eso es tan importante el coseno phi, que lo que se busca es tener un coseno phi alto. En nuestro caso, 0,974 es un coseno de phi alto. Para que de esa manera haya mucha potencia activa consumida por el circuito, la potencia reactiva sea lo mínimo posible, la mínima posible, y eso ayuda a que no haya perturbaciones en la línea, porque las bobinas devuelven energía, viajan hacia el generador, pasan por la estación transformadora y toma temperatura todo lo que encuentra por delante, transformadores. ¿Y qué hace? Disminuye la vida útil de un transformador. Un transformador de potencia, los transformadores que están en la máquina son caros, realmente son caros. Entonces, por eso es importante el coseno phi. El coseno phi tiene que ser, lo ideal sería 1. Si el coseno de phi, vean ustedes acá en este circuito, si el coseno de phi vale 1, ¿cuánto vale el ángulo phi? Les hago la pregunta esta, el coseno de phi vale 1. El factor de potencia vale la unidad. ¿Cuánto vale el ángulo phi? Va a valer 1 también, ¿no? No, a ver. Veamos acá, mirá. ¿A qué es igual el coseno de phi? Al factor de potencia, ¿no es cierto? Phi, que es un ángulo. Sí. Bueno. Sí. Si el factor de potencia es el coseno de phi, y me dicen, y el dato es factor de potencia 1, entonces yo... Habría que hacer la operación contraria, ¿no? Exacto. 1 es coseno de phi. Phi va a ser el arco tangente de 1, o la tangente a la menos 1, y esto da 0. Eso da 0. Entonces, el coseno de phi tiene que ser lo más próximo a 1,
porque 1 es difícil de alcanzar. 1 sería, el coseno de phi, el factor de potencia igual a 1 sería un circuito que lo único que tiene son resistencias. Un circuito de corriente alterna que tiene resistencias me daría un factor de potencia unidad. Bueno, sigamos con nuestro estudio de la potencia. Por lo tanto, yo acá voy a tener una componente, una componente del vector de la corriente, que es esta, y seno de phi, que está sobre el eje imaginario negativo. Entonces, acá tengo que hacerme un convenio. ¿Cómo graficar la potencia reactiva si es debida a bobinas? Porque en mi circuito tengo todas bobinas. Puede haber potencia reactiva debido a los capacitores, así como hay potencia reactiva debido a las bobinas. Entonces, la potencia reactiva sobre la bobina la voy a dibujar sobre el eje negativo de los números imaginarios. La potencia reactiva de las bobinas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a anotar acá. En el circuito vamos a poner hay otro tipo de potencia debido a las reactancias inductivas. En el circuito hay otro tipo de potencia debido a las reactancias inductivas. Esta potencia recibe el nombre de potencia reactiva inductiva. Y se simboliza con la letra Q. Q mayúscula. Por lo tanto, en este caso sería la potencia reactiva debido a las bobinas. QX. Porque la potencia reactiva de los capacitores también la voy a poner como Q. Entonces, de esa manera diferencia la cosa. Bueno. Entonces, como nosotros acá estamos hablando de vectores, y yo lo que hice entre la tensión U y por el coseno de phi, fue una multiplicación de vectores, entonces también va a ser una multiplicación de vectores, la componente que está, va a ser un producto vectorial también, la componente que está sobre el eje imaginario de la corriente. Por lo tanto, la potencia reactiva
inductiva será Q de XL, el módulo de U, por el módulo de I, por el seno, en este caso de menos 13 grados, del ángulo φ. O sea que Q de XL va a ser de nuevo el producto de 50 por 11,11 por el seno de 13, que da a mí me dio 0,224. 0,224. Entonces, 50. Y digo el resultado, Dale, si lo tenés. 124,432. Y la unidad es volt-ampere reactivos. Voy a ponerlo acá arriba. Su unidad. Es lo mismo, ¿eh? Y la otra era volt-ampere, ¿no? La otra unidad, Exacto. de la otra potencia. Volt-ampere reactivos. Corriente no será Muy bien. 4,5. Entonces, ahora vamos a representar. Está hablando Chen, profe. Sí, Lo pero que pasa es que no se le escucha mucho. no. ¿Qué dijo? 125. Ahora sí. Sí, Digo, en el modo de corriente puede ser 4,5, porque 11,11 en modo de impedancia total, o sea, equivalente. O sea, no, no escuché. El módulo es 11,11 de la corriente. pero corriente, el modo de Es corriente verdad, ahí tiene es razón. Sí, Ah, nos 4,5 equivocamos. sería. 4,5, bueno, entonces hice todo mal yo. Es verdad. Es verdad. ¿Qué fue lo que planteó? Perdón, no lo entendí. No, que yo copié mal acá. No es 11, es 4,5 la corriente. 11,11 es la impedancia. Hay que hacer las cuentas de nuevo. Ay, 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 ay. Bueno, un error. Ustedes tienen que Es estar. que lo peor de todo es que somos 5 personas y solo una se da cuenta. Tienen que estar Bueno. más. Yo también me equivoco. ¿Se piensan que no me equivoco? Te dio. Bueno, A ver pasar. cuánto te dio. ¿cuánto da entonces? me dio 219,23. A mí también. A mí me dio 219,15, pero Somos dos y dos. Está bien. Cero en el 0,900 hizo. Tenemos dos tomemos, cada división. si redondeamos, la vamos a redondear en. No se borra eso. Bueno, no se borra. Están dando más de máquina. Bueno, ahora no es un negativo, es una marca que no puedo borrar en 219. Se entiende. Bueno, y acá también me equivoqué. Ahí también. Tenés razón eso. Claro, porque acá tenemos el ángulo de corriente y el ángulo de impedancia y el ángulo phi, por ende, son es 3. 50,4. Pero seno menos 13 no será
en negativo, un número Sí, negativo. me dio menos negativo, sí. 0,224. ¿Qué cosa le dio negativo? Perdón. Me dio menos 50,61. Bueno. Claro, es cierto. Lo pusimos en positivo el seno El de menos ángulo 13. es negativo y Está bien. seno con... Está bien. Lo que pasa es que yo lo voy a representar en qué eje la potencia. En positivo. Acá. Les dije que Ujú. la voy a representar acá, en el eje negativo. claro. O sea, la potencia va a estar hacia abajo. Entendido. Es negativa. La potencia va a ser negativa. Entonces, yo puedo trabajar con el módulo de esto, para no complicarme. Yo puedo trabajar con el módulo del ángulo. Esta me va a dar positiva, la potencia. Pero yo ya sé que cuando la voy a representar, la potencia reactiva inductiva va a estar sobre el eje negativo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es representar estas potencias. Vamos a representar las potencias. ¿Cómo tenés que hacer, si no me equivoco, trigonometría, ¿no? Me parece. Tenemos las dos potencias, la que falta, hacemos el triángulo de potencia y podemos sacar como la hipotenusa. Sí, la hipotenusa, lo que pasa, está bien lo que decís, porque nosotros ¿cuántas potencias tenemos acá? Tenemos una potencia que es la activa, que está sobre el eje X. Y la otra potencia, que es la reactiva, está sobre el eje Y. Entonces, la potencia activa, nosotros la representamos sobre el eje X. Ahí va. Ahí está, potencia reactiva. Esta es la potencia reactiva. Siempre la voy a representar así como un vector. Potencia reactiva. Ahora, la potencia reactiva siempre va a estar a 90 grados de esta potencia, porque está sobre el eje negativo. Pero vean ustedes, si yo sumo, porque mi circuito que tiene potencia activa y reactiva, entonces yo la quiero sumar esas dos potencias. Las voy a sumar. ¿Y cómo puedo sumar dos potencias? O dos vectores. Como en este caso, pongo un vector, lo dejo quieto, y el otro vector, claro, paralelogramo, o llevo el otro vector a donde llevo el vector de la potencia reactiva. La potencia reactiva estaría acá. Esta sería la potencia reactiva. Si yo la tengo que representar, estaría ahí el vector de potencia reactiva. Y yo voy a hacer la suma, perfecto. Lo hago con la suma, podemos usar el paralelogramo, o trasladar este vector que está acá, lo traslado a continuación del otro vector en módulo y con el ángulo. Ya sé que va a estar a 90 grados. Y siempre lo voy a hacer así. Voy a sumarlas así, las potencias. Porque yo quiero saber la potencia en corriente alterna. Bueno, no me quedó a 90, pero está a 90. Esta va a ser la potencia Q, que se va a medir en bar de ese circuito que tengo arriba. Bueno, si saco este vector de acá, porque lo trasladé, este vector lo trasladé ahí, yo tengo que hacer la suma. Yo quiero saber, por ejemplo, este vector, la potencia P es un número real y Q es un número imaginario negativo. O sea que yo voy a tener una componente real y una componente
imaginaria negativa, que va a ser la potencia reactiva. Esto lo que me va a dar es un resultado que va a ser una potencia aparente. Relación de las otras dos potencias, ¿no? Exacto, potencia aparente. Es la suma vectorial. Es la potencia aparente, es la suma vectorial. Entonces, si yo sumo, el vector resultante va a estar en el origen, de donde yo empecé la suma, hasta el último vector que está en la suma. Eso va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Esto que está acá, la hipotenusa recibe el nombre de potencia aparente. Y la letra, como les puse, es la letra S. ¿Qué pasa con... Espera un segundo. Sí, de hecho, es tuyo WhatsApp, web, ¿no? Que está abierto de casualidad. ¿Qué? Perdón. Ah, No, perdón, no sabía que se escuchaba. Perdón, ahí lo desactivo. no me molesta igual, ¿eh? Va, a mí no me molesta, pero... No, sí, pero. No da, ahí lo desactivo. Bueno, se había desactivado la tableta. Ahí va. Hoy pasa todo. Esa, la suma de las dos potencias, me da la potencia aparente. La potencia aparente. Que esta potencia aparente se la mide en volt ampere. En volt ampere. Entonces, y acá va a haber un ángulo. Acá va a haber un ángulo. Ahí va a haber un ángulo. ¿Se imaginan qué va a ser ese ángulo? ¿Quién va a ser ese ángulo que está ahí? Sí. Va a Sí, ser sí. Va a ser el ángulo phi. Entonces, lo que hicimos acá es lo que se usa en corriente alterna. Un triángulo de potencia. Me involucran las tres potencias y es sumamente útil porque puedo resolver un circuito con las potencias. Cuando tengo que me dicen en tal parte se consume tal potencia, después hay otra potencia y uno va calculando, va haciendo cálculos con los distintos triángulos de potencia que es cada bloque del circuito. Entonces, siempre el triángulo de potencia, las cargas inductivas, las voy a dibujar como están acá. Y yo puedo escribir que S, que es la potencia aparente, S que es la potencia aparente, va a ser la suma de los otros dos vectores. Entonces podemos aplicar Pitágoras y podemos poner que S va a ser igual a P Al cuadrado más Q al La cuadrado. raíz, todo eso. más Sí, Q la cuadrado. raíz podría pasar la especie. Claro, podría ponerlo ahí. Q cuadrado eso es Pitágoras, paso la raíz, pero vean, P, ¿cómo lo escribía yo? P lo ponía como
módulo de U por módulo de I por el coseno del ángulo phi. Todo esto lo elevo al cuadrado. Q lo pongo como módulo de U por módulo de I por el seno del ángulo phi, todo elevado al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, me queda U cuadrado por I cuadrado. Le saco los módulos ahora para que no quede tantas líneas metidas ahí, para que quede más claro. Y esto me queda coseno de phi al cuadrado más U por I por el seno U cuadrado por I cuadrado por el seno de phi cuadrado. Estoy desarrollando, estoy haciendo la ecuación y reemplacé cuál es el valor de P por el valor de Q. Bueno, sigamos. S, aquí va a ser igual. Y acá puedo escribir U cuadrado por I cuadrado, que multiplica coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Esto Pensé que ya íbamos a reemplazar. no, yo quiero llegar a una expresión general. Yo ya sé cuánto vale P y Q. Ya sé cuánto vale P y Q. Pero yo quiero llegar a algo general. ¿No? Yo estoy con este triángulo y quiero llegar a algo general. Pero vean ustedes, esto que está ahí, que parece como que asuste, coseno cuadrado más seno cuadrado, capaz que lo vieron en matemática, es una identidad trigonométrica que vale ¿cuánto? ¿Se acuerdan? No, creo que no. Vale 1. Si ustedes van a buscar esta identidad trigonométrica en cualquier tabla de trigonometría, la buscan y queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es igual a 1. Entonces, todo esto que está acá es igual a 1. Y ahora sí, pongo que S va a ser igual a la raíz cuadrada de U cuadrado por I cuadrado. ¿Y esto cuánto me queda entonces? U por I. Vean ustedes, S, potencia aparente, y ahora sí le vuelvo a poner el módulo, es el módulo de U por el módulo de I. Y su unidad es en volt ampere. Entonces, si vamos a las ecuaciones, voy a escribirlas. De nuevo, la ecuación de potencia que habíamos puesto en potencia. P, que es módulo de U por módulo de I por el coseno de phi. ¿No? Sí. Lo escribo así, quedan todas. Entonces, esto lo puedo poner U por I, ¿qué es? Es S. Sí. Q es módulo de U por módulo de I por el seno de phi. U por I es la potencia aparente por el seno de phi. Y la potencia aparente es módulo de U por módulo de I. Y esta de acá arriba, la potencia activa, la puedo escribir como S también. Puede estar escrita así, S por el factor de potencia. Porque no se olviden que el factor de potencia es el coseno de phi. Y no se olviden que phi es el arco coseno del factor de potencia. Esto que está acá es el conjunto de expresiones para determinar potencia en corriente alterna. Le anotamos las unidades. Tenemos la unidad esta, lo voy a poner acá, es volt ampere. La unidad de esta es volt ampere reactivo. Y la unidad de esta que está acá va a ser los watts.
Ahora, vamos al diagrama fasorial. El diagrama fasorial del circuito nos sirvió, ese diagrama fasorial nos sirvió para poder calcular potencias. Ahora podemos calcular la potencia activa ya la teníamos calculada, la reactiva también, y la aparente que va a ser 50 por 4,5. 50 por 4,5. O sea, que Sí. si vamos acá de este circuito que está acá arriba, nosotros tenemos este triángulo de potencia. Vean ustedes, yo tengo ese circuito donde no hay ningún capacitor, son todas bobinas. Entonces yo puedo tener idea de que el triángulo de potencia va a ser de esta manera. No necesito hacer cálculos. Yo el triángulo de potencia lo puedo dibujar de esa manera, con una potencia activa, una potencia reactiva, inductiva, y la suma de las dos potencias, la potencia aparente. Y ahí el ángulo, le agrego el ángulo fijo. Bien. Y otra cosa que les quería mostrar acá del diagrama fasorial, en este diagrama fasorial nosotros tenemos que la tensión, ¿cómo era? La tensión adelanta la corriente. La tensión adelanta la corriente. Una pregunta. Sí. ¿Por qué adelanta a la corriente? O sea, sí, evidentemente está más adelante, pero... Y porque es una característica del circuito inductivo. Ahora, de un rato se va a cortar. Después lo vemos el porqué y vemos por dónde viene XL. Y ahí lo van a ver bien. Vamos a trabajar con la señal seno. Y ahí van a ver por qué siempre va a pasar eso. Entonces, la tensión adelanta la corriente. Ahora, si yo digo la corriente, atrasa a la tensión, estoy diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Vean, Sí. Técnicamente. estoy diciendo exactamente lo mismo. Bien, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, se nos puede presentar de que nos digan que la potencia reactiva está en atraso. Está en atraso. Si nos ponen que la potencia reactiva está en atraso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la corriente, porque la toma como referencia a la corriente, la potencia reactiva está en atraso, entonces la corriente atrasa la tensión. Y ya me está diciendo que ese Q, ¿cómo es esa potencia reactiva? Con ese dato, porque Negativa. si yo les digo, ¿cómo? Inductiva, Negativa. claro, inductiva. Si yo les pongo directamente Q, vale 200 volt-ampere, y ustedes lo primero que van a preguntar, pero ¿qué potencia es esa? ¿Es reactiva inductiva o capacitiva? Porque falta información. Entonces, en folletines, en problemas o en apuntes,
se suele ponerle en atraso, y ese en atraso hace referencia a la corriente. La corriente está atrasada a la tensión, es inductiva. Por lo tanto, nos podemos encontrar de que aparezca que la potencia reactiva esté en adelanto. Nos pongan así, la potencia reactiva en adelanto. ¿Qué circuito sería esa? ¿Qué potencia reactiva? Si me dicen que está en adelanto. Si el atraso es... Capacitiva, supongo. Claro, si me dicen que está en adelanto, es capacitiva. Si me dicen que está en adelanto, es capacitiva. Bueno, con estos datos, y hay que agregarle al triángulo eso, que está en atraso, saber que cuando está en atraso es inductiva, lo dibujo, el Q, la potencia reactiva la dibujo en el eje negativo de los imaginarios, y si me dicen que la Q está en adelanto, a esa potencia reactiva es capacitiva y la dibujo en el eje positivo de los imaginarios. Bueno, de ahí ustedes se dan cuenta de que yo tengo un circuito que tiene capacitores y tiene bobinas, y calculo la potencia activa debido a los capacitores y la potencia activa debido a los inductores, a las reactancias inductivas. Los vectores de las potencias van a estar sobre el mismo eje imaginario, van a ser con lineal. Entonces, si yo quiero calcular la resultante, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la diferencia de las potencias. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno, ahora tenemos poco tiempo, ya se va a cortar.